creo que vamos a tener un doble honor. Primero, yo voy a presentar a Juan Ramón Pardo, se me había ido el nombre, que ya lo conocemos de hace 2 años, precisamente en el mes de febrero del 2016, que fue año bisiesto, vino el día 29 a pronunciar una conferencia que era la influencia de la astronomía sobre la medida del tiempo, algo así. Y él, que es de la misma rama, él fue quien me introdujo y me dio a conocer a don José Cernicharo, que es quien va a pronunciar hoy la conferencia. Creo que vamos a salir así ganando y será, como siempre, muy interesante. Gracias por la asistencia nuevamente y hasta el lunes que viene, si no ocurre nada. Gracias. Para mí es un honor presentar esta tarde a una de las grandes personalidades de Albacete. En un mundo como es el de la investigación científica, donde no hay, en fin, mucha gente que se dedique a ello y donde es un mundo también extremadamente competitivo, pues resulta que aquí en Albacete tenemos al profesor José Cernicharo, que forma parte del grupo más selecto de astrónomos a nivel mundial. Él es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, obtuvo el doctorado en París en el año 88 y en aquella ocasión, bueno, el doctorado que él tiene es lo que se denominaba antiguamente el doctorado de Estado. Es un doctorado muchísimo más largo que el que se hace hoy en día y bueno, pues él fue doctor creo que ya con un número de artículos publicados bastante considerable, varias decenas de artículos, algo que es totalmente inusual para cualquier persona que obtenga el doctorado en cualquier disciplina hoy en día. José Cernicharo posteriormente fue codirector de un radiotelescopio de ondas milimétricas que está situado en Granada, en la Sierra Nevada, y bueno, pues él codirigió ese telescopio durante varios años y también fue el Mission Scientist, uno de los especialistas científicos que definieron los programas de observación de un satélite muy importante en investigación astrofísica en ondas infrarrojas, que es el satélite Herschel. Aparte, pues él ha formado parte de comités científicos, de instrumentos punteros de la astronomía de hoy en día, como por ejemplo el interferómetro ALMA, que es una red de 50 radiotelescopios que está situado en el desierto de Atacama a 5.000 metros de altura. Es el astrónomo con mayor número de artículos publicados en España, 450 artículos, 17.000 citas y un factor de impacto de 67. Quiere decir que es el astrónomo realmente con mayor impacto en España. El factor de impacto lo que mide es la calidad finalmente de la producción científica de cada uno. Que uno puede escribir muchos artículos, puede decir muchas cosas, pero si la comunidad científica lo ignora, es que quizá a lo mejor lo que está diciendo no tiene tanta valía. Sin embargo, cuando tiene un índice de impacto tan grande como 67, que verdaderamente es estratosférico dentro del mundo de la ciencia, pues estamos ante, como he dicho antes, un científico extremadamente importante. Aparte de todo eso, él también se dedica a formar nuevos investigadores, tiene un grupo de investigación en el CSIC, del cual yo formo parte, y además ha dirigido un total de 16 tesis doctorales. Recientemente, hace 3 o 4 años, 3 años creo que son, aplicó para un proyecto europeo del European Research Council, es la Comisión Europea para la Investigación, y obtuvo fondos para desarrollar investigación en un proyecto que se llama Nanocosmos, que es parte de lo que nos va a contar hoy aquí, un proyecto de investigación dedicado a tratar de desvelar los secretos del medio interestelar y circunestelar, sobre todo tratar de conocer cómo se forman diferentes moléculas en el espacio, toda la química relacionada con ellas. Y para que os hagáis una idea,
Ese proyecto de la Comisión Europea es el único que hay en España de ese tipo y solamente existen 23 en toda Europa. Así que, como digo, pues estamos ante una personalidad científica de gran nivel y yo quería ponerlo en valor aquí esta tarde porque, bueno, normalmente ahora cuando ponemos la televisión, los telediarios, pues siempre nos encontramos con noticias negativas, gente, la verdad, que se dedica un poco a destruir, y José Cernicharo es todo lo contrario, es un grandísimo ejemplo de una persona que ha dedicado toda su vida a la construcción de un proyecto científico y a la formación, como decía antes, de nuevos investigadores. Y yo, como alumno suyo, como parte de esas 16 tesis que él ha dirigido, yo formo parte de esos 16, pues le estoy muy agradecido y para mí, como he dicho antes, es un tremendo orgullo presentarle aquí esta tarde. Así que les dejo con él, con una conferencia que será de altísimo nivel y que espero que disfruten todos. Me lo has puesto difícil, ahora tengo que quedar bien delante del público. Voy a intentar hablaros de un tema que es un poco áspero, que es moléculas en el espacio, y voy a intentar hacerlo de una manera que a lo largo de la charla veáis por qué los científicos algunas veces hacemos cosas que parece que no tienen mucha implicación o mucho interés, y al final todo lo que hacemos en ciencia realmente tiene un impacto en la sociedad. Y es una pena, y tengo que decirlo y aprovecho estas circunstancias de poder dirigirme al público, que en un país como este, gente que nosotros formamos, es decir, gente que yo he formado, he tenido que ver cómo se tienen que ir de este país porque no hay ninguna perspectiva, no hay ninguna posibilidad, es un país en el cual la ciencia no cuenta. Y eso es un desastre, es una sangría, y lo que voy a intentar es, durante esta charla, que veáis que realmente lo que hacemos tiene una implicación, tiene un interés y sobre todo tiene una implicación tremenda en todo lo que es el estudio de nuestros propios orígenes, por qué estamos aquí. Entonces yo voy a hablaros de la química en el universo, y para hacerlo voy a llevaros primero a una tarde de verano, ¿de acuerdo? Imaginaros una noche con el cielo completamente despejado, estáis en el campo, no hay luces, veis el cielo, estáis viendo un cielo estrellado completamente así, estáis viendo la Vía Láctea, esto es lo que se llama la Vía Láctea. Todos estamos acostumbrados a ver la Vía Láctea como un objeto luminoso, pues no. La Vía Láctea tiene manchas oscuras que representan realmente algo único y maravilloso. Porque en esas manchas oscuras es donde se están formando estrellas. Se están formando estrellas y se están formando planetas. Estas manchas oscuras, hace unos 120 años, cuando se hicieron las primeras fotografías profundas del cielo, los astrónomos, y lo digo ya para que luego no tengáis ningún problema en hacer preguntas, los astrónomos, que tenemos siempre una imaginación absolutamente desbordada, dijeron, no, es que esos son agujeros donde no hay estrellas, ¿no? Afortunadamente, pues muchos astrónomos tienen una formación matemática y dijeron, eso es imposible, las estrellas están distribuidas aleatoriamente, no es posible que tengamos agujeros de estas características. Esos agujeros realmente son zonas que están llenas de gas, de moléculas y de pequeños granos de polvo. ¿Por qué son importantes esos granos de polvo y de dónde vienen? Ese es digamos, uno de los objetivos del proyecto europeo que yo tengo, comprender cómo se forman los granos de polvo. ¿Y por qué son importantes? Porque estamos hablando de partículas sólidas. Nuestro planeta, la Tierra, Marte, Venus y Mercurio se formaron a partir de esos pequeños granitos de polvo. Comprender cómo están formados esos granos de polvo, cuál es la composición química, cómo cambia esa composición química en función del tiempo, es fundamental para comprender por qué un planeta como la Tierra tiene vida, o un planeta como Marte aún estamos buscando si la tiene o no la tiene, desde luego no como la nuestra. Si hay algo es a nivel de trazas. Venus sabemos que no la tiene, porque las condiciones físicas son completamente, digamos, no adecuadas para la vida. Entonces, justamente, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué un planeta puede desarrollar, digamos, la vida invade este planeta? ¿Por qué? Y otros no. Entonces, para eso tenemos que estudiar cómo está compuesto esas nubes donde se forman las estrellas, estudiar cómo se forman, estudiar cuál es la composición, qué moléculas hay y, en particular, cuál es la composición de esos minúsculos granos de polvo a partir de los cuales se van a formar planetas, asteroides, cometas, etcétera, etcétera.
Y todo empezó, porque tenemos que comprender también un poquito las cosas, hace unos 12.000 millones de años. Digamos como unas 3 veces la vida de la Tierra, el tiempo que se formó la Tierra. Y los físicos, pues hablamos de esto como una singularidad en el espacio-tiempo. Bueno, en un momento determinado, por alguna razón, ocurrió lo que se llama el Big Bang. El Big Bang es la gran explosión que hace que todo el universo que conocemos surja. ¿Y qué es lo que se produce en esa gran explosión? Pues durante mucho tiempo la energía domina completamente el espacio y solamente conforme el espacio se va expandiendo y se va enfriando, se empiezan a formar los primeros, digamos, bariones, los protones, los electrones, los neutrones, los primeros átomos. Y hace más o menos unos 300.000 años después de la gran explosión, el universo empieza a enfriarse, a expandirse y a formar galaxias. Cada galaxia tiene billones de estrellas y cada estrella puede tener decenas de planetas. Estamos hablando de que en el cielo podemos tener 1 billón de galaxias. Cada galaxia tiene 1 billón de estrellas y cada estrella tiene unos 10 planetas. Multiplicar y os sale un número de planetas enorme en el universo. Pequeño problema, que en el Big Bang solo se produce hidrógeno. Nosotros no somos hidrógeno, nosotros somos carbono, somos oxígeno. Tenemos azufre en nuestro cuerpo, hierro, fósforo. ¿De dónde han salido esos átomos? Si no salieron de la gran explosión, ¿de dónde surgen? Esto es un esquema temporal. Para los físicos es realmente, digamos, todo ocurre en los 3 primeros minutos de vida del universo. Se define completamente todas las leyes físicas del universo. Hay un libro precioso que os recomiendo, que está escrito para el gran público, de Stefan Weinreich, que empieza, se llama Los 3 primeros minutos del universo, y empieza con una, digamos, con una parábola, de que lo que nos va a contar de lo que creemos los físicos, no lo podemos creer o no, pero que es tan disparatado como cualquier teoría de la creación. Estamos hablando de algo que realmente significa que de nada, de golpe, aparece todo. Entonces, bueno, hay connotaciones evidentemente filosóficas, hay connotaciones de todo lo que queramos. Para nosotros partimos del punto cero, una singularidad en el espacio-tiempo, y aparece todo. A los 300.000 años, como os decía, se han formado los átomos, la materia y la energía se desacoplan y el universo se expande. Y al cabo de unos 12.000 millones de años, pues en un planeta, en uno, no tenemos más casos, en uno, ha surgido un ser vivo con una capacidad, que es la enorme curiosidad que tenemos por comprender. Y es una pena que muchas veces no miremos más allá de nuestras narices. Realmente el ser humano tiene una ambición por conocer de siempre, y eso es lo que ha hecho que seamos capaces de dominar este planeta. Es nuestra curiosidad, nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de innovar. Cuando no tenemos alas, pues nos inventamos los aviones, y si queremos salir al espacio, pues no podemos dar un salto, pues inventamos los cohetes, y continuamente. ¿Qué queremos hablar? Pues oye, si estamos muy lejos, pues inventamos el teléfono. Eso lo conocemos en un solo caso. No me pidáis luego que os diga si hay vida en otros planetas o no. No lo sé, no lo sabemos. Que hay muchos planetas y que lo que sí os voy a contar es que la química que está ocurriendo en todos los sitios donde miramos es la misma. Por lo tanto, es posible que si se dan condiciones similares a las que tuvo la Tierra, tal vez en alguno de esos objetos algún día podamos encontrar evidencias de que hay condiciones. Otra cosa ya sería encontrar a los pequeños hombres verdes. Eso ya es otra historia, ¿eh? Bueno, ¿existe alguna conexión entre las estrellas que vemos y nosotros? ¿Por qué es tan importante observar el cielo? Porque nos va a dar una respuesta a lo que nosotros mismos somos. Es decir, ¿cuál es nuestro origen? Nuestro origen está en las estrellas. Somos polvo de estrellas. Como he dicho antes, cada átomo de oxígeno y cada átomo de carbón se ha formado, que tenéis en vuestro cuerpo, excepto el hidrógeno, se han formado todos en el corazón de una estrella, y no siempre la misma. Hay tantas estrellas, ha habido tantas estrellas, que muchos de los átomos que componen vuestro cuerpo pueden venir de una estrella o de otra. Y eso simplemente voy a pasar muy rápido, es un proceso que se llama la fusión. Todos habéis oído hablar de la fusión nuclear. Una estrella lo único que hace es consumir materia, consumir átomos de hidrógeno para producir helio, y a eso le da energía a la estrella, que es capaz de balancear, de contrabalancear
la energía gravitatoria de la estrella, si no la estrella colapsaría. Entonces, en función de la masa de la estrella, se van produciendo cada vez átomos más complejos. Una estrella como el Sol produce carbono. Una estrella con 3 o 4 veces la masa del Sol produce silicio y azufre. Y una estrella con 10, 15 veces la masa del Sol produce hierro. Y acaba muy mal. Las estrellas tienen una peculiaridad. La mayor parte de las estrellas que tenemos en nuestra galaxia son como el Sol, son listas. El Sol vive muchos años. El Sol va a vivir 9.000 millones de años. Lleva ya unos 4.500. Le quedan todavía 4.500. El Sol ha permitido que a todos los objetos que hay orbitando en torno a él hayan tenido tiempo para desarrollar una química verdaderamente interesante. Una química, como decimos, que ha dado lugar a la vida. ¿Qué ocurre si la estrella es muy masiva? Pues la gravedad es muy fuerte. ¿Y qué es lo que hace la estrella? Consumir rápidamente el hidrógeno. Pero no solamente el hidrógeno produce helio. Hay un momento en que ya no hay más hidrógeno, ya no hay más fusión nuclear de hidrógeno. La estrella colapsa. Pero en el colapso aumenta tanto su temperatura que se produce un proceso que se llama triple alfa, que es 3 átomos de helio producen carbono. Pero no se para ahí, eso se lo consume en un periquete. Mientras que el Sol ha vivido lleva ya 4.500 millones de años y va a vivir otros 4.500, una estrella de unas 15 o 20 veces la masa del Sol, en 3 millones de años se ha consumido todo su combustible. Y como termina muy brillantemente, como una supernova, pero sin producir nada interesante a su alrededor. O sea, eso sí, es un buen ejemplo de las leyes de la física, pero desde el punto de vista químico, pues la pobre no ha hecho gran cosa. Por lo tanto, es muy importante estudiar justamente las estrellas del tipo solar. Cuando ocurre una supernova, esta es la explosión de una supernova, la estrella eyecta al medio interestelar la mayor parte de su masa. ¿Y qué es lo que está eyectando? Ya no está eyectando hidrógeno, está eyectando carbono, nitrógeno, silicio, azufre, hierro. Todos los elementos que luego van a ser necesarios para la química de, digamos, una química más compleja, se producen en esas estrellas y, como viven muy poquito, enriquecen muy rápidamente el medio interestelar. Las estrellas como el Sol van a ir muy lentamente, morirán, eyectarán una parte de su masa, pero de otra manera, de una manera mucho más tranquila. Entonces, esto es un resumen, somos polvo de estrellas, cada átomo de nuestro cuerpo, excepto el hidrógeno, viene de una estrella, y entonces si miramos el universo en todos sus colores, y cuando digo todos sus colores son aquellos que incluso no podemos ver, hace 2 años hubo un ciclo, que era el año de la luz, y en ese año de la luz se hicieron una serie de conferencias, yo di una aquí en Albacete, que era justamente el universo invisible. ¿Qué significa eso? Nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos, es lo que nosotros llamamos el espectro óptico. Es decir, vemos el arco iris. Pero en el arco iris hay una serie de colores que vamos de violeta al rojo. Hace ya 200 años, un científico que se llamaba Herschel, haciendo un experimento para ver de qué color era el que más calor daba, pues puso una serie de termómetros y produjo un arco iris con un prisma, y con esos termómetros iba midiendo cuál es el que indicaba mayor temperatura. Cuentan, digamos, la anécdota es que le dio un golpe a la mesa y uno de los termómetros se desplazó y salió fuera de la zona del espectro del arco iris. Y ese termómetro es el que más se calentaba. Con lo cual él dijo, hay algo más allá del rojo, y le llamó el infrarrojo. Más allá del infrarrojo, pues el infrarrojo ya sabéis que ahora mismo se utiliza en muchísimas cámaras de detección, de vigilancia, etcétera, etcétera. También nosotros los astrofísicos lo utilizamos para explorar el universo. Cuanto más frío es un objeto, más rojo es la luz que emite, más roja es la luz que emite, por decirlo de alguna manera. Entonces, más allá del infrarrojo están las ondas radio. Las ondas radio todos las conocéis. Vosotros sacáis el teléfono y estáis hablando con el teléfono. Pues estáis hablando como si estuvierais intercambiando colores. Lo mismo, fotones, energía. Lo único que cambia es la frecuencia a la que vibra el campo electromagnético. Aquí tenéis el espectro y desde el campo rojo, empezamos con el infrarrojo lejano, las ondas radio, las ondas milimétricas, submilimétricas, las ondas radio, y para el otro lado está el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Rayos X los conocéis todos porque algunos habrá hecho más, todo el mundo se ha hecho una placa de rayos X que nos permite ver lo que nuestros ojos no ven. Entonces, justamente, explorar el universo, explorar el origen de muchas cosas significa ir más allá de lo que ven nuestros ojos, ir más allá de lo que lo que podemos ver delante de nuestras narices. Es intentar comprender, es desarrollar la curiosidad y utilizar cualquier elemento para ver más allá de lo que estamos acostumbrados. ¿Y cómo lo hacemos?
Pues no tenemos ojos para ver el infrarrojo, ¿vale? Pues hacemos detectores que son sensibles al infrarrojo y transformamos la información a algo que nosotros podemos ver y comprender. Lo mismo con las ondas radio. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues en un caso, por ejemplo, esta es una placa de rayos X, esta es una imagen que estaría obtenida con cualquier cámara fotográfica, esto estaría obtenido con el infrarrojo, y cuando ya nos vamos a longitudes de onda muy largas, es decir, la del dominio radio, pues utilizamos radiotelescopios, y si nos vamos ya al dominio de muy baja frecuencia, pues las antenas de televisión. En el fondo la televisión es también un intercambio de colores, de señales a un determinado color que le llamamos las ondas radio. Entonces, construimos nuestros detectores para ir avanzando en el conocimiento del universo. Y ahora volvemos de nuevo a esa imagen de la Vía Láctea, esa que os decía que se puede ver en una noche de verano, y vemos las zonas oscuras y vamos a hacer un zoom a una de esas zonas oscuras para que veamos realmente cómo son esos objetos donde faltan estrellas. Hacemos un pequeño zoom, ya veis zonas muchísimo más negras. Vamos a seguir. Esto es lo que nosotros llamamos un glóbulo de Bob. Aquí lo que estáis viendo es un objeto que no deja pasar la luz. Vamos a hacer un zoom para que veáis cómo la luz se va enrojeciendo. Y en el centro de este objeto, que no se ve, no podemos verlo con un telescopio óptico, no se ve lo que hay, está ocurriendo algo maravilloso. Se está formando una estrella con sus planetas alrededor. Vamos a seguir haciendo el zoom y ya veis aquí, por ejemplo, cómo las estrellas se van enrojeciendo. No es que las estrellas sean más rojas, es que hay algo que está delante de las estrellas, una cortina, que está cambiándoles el color en función de la cantidad del espesor de esa cortina. Esto que estáis viendo es el efecto de los granos de polvo sobre la luz. Al principio la luz en casi todas las estrellas es blanca, conforme vamos penetrando, tenemos la cortina delante, esa cortina empieza a absorber la luz blanca y cada vez deja pasar menos radiación y al final solo vemos el color rojo. Habéis visto todos, el sol durante el día es amarillo y cuando se pone es rojo. Pues exactamente es un fenómeno muy similar. Las partículas que hay en la atmósfera atenúan la luz del sol, la dispersan de manera distinta y la que llega a nuestro ojo parece que el sol se ha convertido en color rojo. Es un efecto simplemente de las partículas que hay flotando en la atmósfera terrestre y es lo que ocurre también en el espacio con los pequeños granos de polvo. Aquí podéis ver realmente qué es lo que ocurre. Si cambiamos el color, si vamos del violeta al amarillo, al rojo, al más rojo, al más rojo y al más rojo, es siempre el mismo objeto y vais viendo como poco a poco se van viendo cada vez más estrellas. No son estrellas que estén dentro, es que conforme cambiamos la longitud de onda, el color en el que estamos observando, penetramos más en el objeto y las estrellas están menos absorbidas. Todas estas estrellas están detrás del objeto. Simplemente el objeto las absorbe cuando intentamos observarlo en colores a los que estamos acostumbrados. Cuando nos vamos hacia el rojo, pues vemos que sigue habiendo estrellas y si nos fuéramos del rojo al infrarrojo muy lejano, veríamos que todo esto está lleno de la emisión, es decir, si pudiéramos tener una característica, de alguna manera caracterizar el espectro electromagnético del objeto, veríamos que esto está lleno de moléculas. Ahora lo veremos. Esta es una imagen compuesta. Entonces, esas moléculas que se ven en esos objetos, ¿cuántas moléculas hay? ¿Por qué es importante comprender cómo se forman esas moléculas? ¿Existe una conexión entre esas moléculas y nosotros mismos? Y cómo podemos estudiar los objetos, ya lo estoy diciendo, observando moléculas, y para observar moléculas, ahora lo comentaré, hay que utilizar radiotelescopios. Esto es un objeto, el que estaría en el centro de ese, es una simulación, no es una imagen real, el que estaría en el centro de esa nube oscura que os he estado enseñando, se está formando una estrella y también en torno a esta estrella están ocurriendo fenómenos muy curiosos. Ay, perdón, tengo que darle con el... Inicialmente, el colapso gravitatorio hace que el polvo y el gas se concentren en torno al objeto central. El objeto central, en un momento determinado, tiene suficiente energía para empezar a disipar la materia que tiene alrededor, y lo que hay aquí es un proceso verdaderamente interesante, y es que en este disco se están formando los planetas a partir del polvo y del gas que teníamos ahí. Es tal la cantidad de granos de polvo que hay que si miramos a través del disco no vemos nada. La cantidad de granos de polvo es enorme. Y cuando la estrella consigue disiparlo, y ya podemos observarlo en longitudes de onda a las
cuales nuestros telescopios ópticos pueden acceder, los planetas ya están formados. La única manera de estudiar entre el momento en que la estrella, el prototipo de estrella, está rodeada de gran cantidad de materia y que se están formando los planetas, es observarlo a través de emisión de las moléculas y de la emisión de los granos de polvo. Los granos de polvo emiten en el infrarrojo lejano. Las moléculas emiten en la longitud de onda radio. ¿Por qué emiten las moléculas? Porque las moléculas están girando. Entonces todos los sistemas a pequeña escala, microscópicos, están cuantificados. Entonces la molécula gira y gira con una velocidad y puede saltar a una velocidad distinta, pero siempre la misma. Es decir, puede pasar de ir a 100 a 120, pero no puede cambiar de 105 a 125, solo de 100 a 120. Eso hace que todas las moléculas emitan siempre a la misma frecuencia, en el mismo color. Y si somos capaces de tener un instrumento que las vea, pues veremos la composición química de esos objetos. Esto es un espectro obtenido con un radiotelescopio. No intentéis comprender, simplemente son señales que nosotros detectamos y cada molécula, en función de su forma, de su distribución de los átomos, emite en una serie de frecuencias, siempre las mismas. No hay posibilidad que la frecuencia cambie esas frecuencias. Son los cambios de velocidad, de energía en su rotación. ¿Cómo utilizamos esta información nosotros? Pues imaginaros que tenéis un radiotelescopio en el cual tenéis un receptor. El receptor que hay detrás de un radiotelescopio utiliza exactamente el mismo principio que vuestra radio. Simplemente son detectores muchísimo más sensibles. Son detectores que están refrigerados a 270 grados bajo cero, para que no hagan ruido, para que no interfieran con nuestra observación. Y vais cambiando el dial, y pasáis cadena COPE, onda cero, láser. Y vais notando que hay un ruido de fondo, y cuando pasáis por una de las emisoras, ¡bum!, oís. Pues nosotros con las moléculas hacemos lo mismo. Tenemos nuestro receptor, le vamos dando al dial y vamos viendo que hay ruido. Y de golpe y porrazo vemos una señal. Baja la señal, seguimos con nuestro dial y vemos otra. Y así, una, otra. Y a partir de la información que sacamos de ahí, somos capaces de decir qué moléculas hay, cuántas hay de cada especie, cuál es la densidad del gas, cuál es la temperatura y determinar las condiciones físico-químicas de las zonas donde se están formando estrellas. Lo que es bonito de todo esto es que a partir de algo que realmente nosotros no podemos ver, no podemos realmente investigar porque no lo vemos con nuestros ojos, hemos sido capaces de crear toda una tecnología para poder verlos. Y ahora yo os diría, ¿y eso qué implicación tiene en nuestra vida corriente? Pues hemos desarrollado una tecnología que primero la desarrollamos en los años 60 para ir a la Luna y todos los ordenadores que tenéis ahora, toda la tecnología electrónica se desarrolló en los años 60 para poder conquistar la Luna. Todos. En los años 70 la microelectrónica avanzó a un nivel que nos permitió empezar a crear esos telefonillos que llevamos en los bolsillos. Todo eso es tecnología aplicada, resultados adicionales a algo que era inicialmente puramente científico. Puramente un objetivo simplemente, pues esto, buscar moléculas en el espacio, etcétera, etcétera. Y de esta manera, poco a poco, las contribuciones que vamos haciendo los científicos tienen un impacto en nuestro día a día. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que como somos un poco descuidados, no valoramos realmente, encendemos la televisión y estamos viendo la televisión y no nos preguntamos por qué se ve la televisión. Vamos al microondas, metemos un vaso de leche, le damos y se calienta. Y no nos preguntamos por qué y cómo se ha llegado a eso. Pues eso se ha llegado, o cuando vais a un hospital porque tenéis un gran problema médico y os hacen una placa de rayos X o un escáner o una resonancia magnética nuclear, todo eso ha sido desarrollado primero en los laboratorios académicos. Y si no hay investigación pública, si no hay un apoyo a la investigación por parte de los sistemas públicos, no hay progreso. Nos podemos quedar en un país de camareros y de turistas, pero no un país capaz de construir, de innovar y de desarrollar. Entonces, yo no sé si me voy a ganar muchas críticas o no, pero desde luego, si no hay ciencia en un país, si un país no invierte en ciencia, todas estas cosas las seguiremos comprando a los americanos y a otros países, cuando nosotros podíamos desarrollarlas también perfectamente. Bueno, sigamos con lo que es realmente importante, que es ¿cómo son estos objetos? Pues los hay de todos los tamaños, de todas las opacidades, de todas las formas. Por ejemplo, aquí veis unos objetos muy densos, otros más tenues. Vamos a hacer un zoom para que veáis cómo estos objetos son mucho más tenues, estos son mucho más densos. Y aquí entra ya la labor del astrofísico.
Lo que estamos viendo son objetos que tienen distinto grado de evolución. En este, la gravedad todavía no hay... En este, la gravedad no ha hecho todavía su labor, en estos sí que la ha hecho. Entonces, aquí se van a formar estrellas y aquí se formarán dentro de un tiempo. Esto es un ciclo completo de la materia en el espacio. Es como si las estrellas tuvieran una peculiaridad, es como si estuvieran vivas. Entonces, inicialmente, las nubes, esas difusas que os he mostrado, tienen moléculas, estudiamos sus condiciones físicas a partir de la observación de las moléculas y las llamamos nubes difusas. Por gravedad se forman nubes densas, como estas, en el cual la complejidad química va aumentando y vamos viendo cada vez cosas distintas. Si se forma una estrella muy masiva, va a ser un objeto muy brillante como este, que se llama la trífida, o pueden evolucionar hacia objetos mucho menos masivos como el Sol, que van a vivir 4.500, unos 9.000 millones de años. Este objeto, que tiene ahora mismo como 1 millón de años, le quedan 2 millones de años de vida. El objeto que hay en el centro es tan masivo que está emitiendo, para que os hagáis una idea, un 1 seguido de 49 ceros, fotones, capaces de destruir lo que pillan. Son tan energéticos que cualquier molécula que vean la disocian. Cualquier átomo que vean lo ionizan, le quitan electrones. Estos objetos tienen un efecto tremendo en el entorno, cambian las condiciones físico-químicas y van a tener una importancia muy, muy grande en la evolución de la galaxia. Estos otros objetos, tipo solar, pues son más tranquilos, son menos, digamos, no quieren aparentar tanto, brillan menos, son más difíciles de observar, pero tienen tiempo, tienen mucho tiempo para que la química pueda producir cosas importantes. Y estos objetos, este va a terminar como una supernova, mientras que el Sol va a terminar como lo que nosotros llamamos una estrella gigante roja. Y la gigante roja, y ahora vais a ver un vídeo de unos 6 minutos, la gigante roja tiene una peculiaridad, y ese es el objetivo de mi proyecto Nanocosmos, es estudiar cómo se forman los granos de polvo en torno a esas gigantes rojas, que van a ser todas las estrellas de tipo solar, van a pasar por la fase de gigante roja. Y ahora os voy a enseñar ese vídeo. Hay una voz en off, que es de Natalia Zelmanovich, dura 6 minutos, o sea que por favor... Nuestro sistema solar. Hace 4.500 millones de años, nuestra estrella, el Sol, inició sus reacciones nucleares y comenzó a brillar, dándonos la oportunidad de estar hoy aquí. Pero en otros 4.500 millones de años, nuestra estrella llegará a su última fase, aumentando su tamaño y su luminosidad en miles de veces. Probablemente ese será el final del planeta Tierra, pero también el comienzo de un nuevo ciclo de la materia en el espacio. Esta historia no habla de nosotros, sino de los minúsculos granos de polvo a partir de los cuales se formó en su día nuestro planeta. En algún lugar del universo hay una estrella muriendo. Es una estrella de tamaño medio, similar a nuestro Sol. Le ha llegado la hora de eyectar su materia al medio interestelar, liberando al espacio vacío las moléculas y el polvo que una vez formaron sus zonas más externas. Lo hará en forma de capas de materia que pulsarán con los vientos de la estrella, haciendo que el gas y los granos de polvo inicien un viaje cósmico. La mayoría de las estrellas con masas de entre 1 y 8 masas solares evoluciona hacia la fase de rama asintótica de las gigantes, una fase en la que la superficie de la estrella se enfría y alcanza un radio de gran tamaño. Esta fase se caracteriza por fuertes vientos estelares que en última instancia crean una enorme envoltura circunestelar de gas y polvo, uno de los objetos más bellos que podemos ver en el cosmos. Pero ¿dónde y cómo nacen los granos de polvo? El material eyectado por la estrella está compuesto por muchas moléculas de gas y una pequeña fracción de diminutos granos de polvo. Las primeras semillas de condensación se pueden formar en zonas que abarcan tanto el interior y las cercanías de la fotosfera estelar como un área que puede ocupar varios radios estelares. El mismo proceso de condensación agrega moléculas a estas semillas, haciéndolas crecer. Una vez formados,
los granos de polvo son empujados por la presión de radiación, llevando consigo al gas, y cuando alcanzan el medio interestelar, son procesados por fotones ultravioleta, por colisiones con partículas energéticas y por otros mecanismos físicos. Finalmente, el polvo llegará al medio interestelar. Bajo ciertas condiciones físicas, en particular en los procesos de colapso gravitatorio, la superficie de los granos de polvo liberará las moléculas recién formadas, enriqueciendo el gas. Por lo tanto, este proceso cambia las propiedades físicas y químicas del medio interestelar y controla su evolución química. En las regiones interestelares más frías, los granos de polvo cósmico juegan un importante papel. Al estar cubiertos por hielos, desencadenan reacciones químicas muy interesantes. Las superficies heladas de estos granos de polvo son el escenario donde se forman y se mezclan las moléculas complejas. Y dado que los granos de polvo cósmico son el resultado de la muerte de las estrellas, podemos decir que el espacio interestelar está lleno de las cenizas de estrellas moribundas. Pero tal vez este sea solo el comienzo de la historia. El frío medio interestelar. Allí es donde todo termina y comienza para los granos de polvo cósmico. En algunas zonas del espacio aparentemente vacío entre las estrellas, las moléculas de gas comienzan a condensarse sobre la superficie de los granos de polvo. Este es el inicio de una larga amistad, donde la gravedad y la masa determinarán si acaban formándose nuevas estrellas. Durante esta fase, la presencia del gas y el polvo permite que se genere una química increíblemente rica en la superficie de los granos de polvo. Si hay masa suficiente, las nubes colapsarán, creando una protoestrella que se convertirá más tarde en una estrella con reacciones nucleares como fuente de energía. La duración de la vida de esta estrella dependerá en parte de su masa. Si es supermasiva, su vida será más corta. Pero si es una estrella de masa baja o intermedia, vivirá mucho más tiempo. Esto le permitirá desarrollar un disco protoplanetario a su alrededor, con granos de polvo totalmente cubiertos de moléculas orgánicas complejas. Estos discos albergarán los restos de la materia sobrante tras la formación de la estrella, una materia que, si las condiciones son propicias, acabará siendo la materia prima de los planetas. Esta es una historia de reciclaje en la que cada actor tiene un papel importante, pero nuestro protagonista es el grano de polvo. Para poder estudiar esas zonas oscuras y frías del cosmos en las que nacen y mueren las estrellas, necesitamos radiotelescopios como ALMA. Esos son nuestros ojos para mirar el cielo. Puede que cuando piensen en el polvo, las imágenes que vengan a sus mentes estén más relacionadas con la pelusa que hay bajo sus camas o las capas de polvo que a veces se acumulan tras algún tiempo sin limpiar. Pero para quienes se dedican a la astrofísica y la astroquímica, los granos de polvo cósmico están en el principio y en el final de cada proceso de cambio en el universo. Ven los elementos básicos sobre los que se construye todo, el universo frío, las semillas de estrellas, de planetas y, yendo más allá, de la propia vida. Este vídeo forma parte de la campaña de divulgación que tenemos en torno a nuestro proyecto europeo Nanocosmos, y es una introducción a todas las partes, digamos, a todos los procesos científicos que estamos desarrollando dentro de ese proyecto. Hay una parte que es puramente astrofísica y hay una parte que es también laboratorio. Desarrollar en el laboratorio nuevas máquinas, nuevos sensores, nuevos detectores que nos permitan avanzar en el conocimiento. Nuestro sistema solar. A cortar esto. Hace 4.500 millones de años. Salir. Y volvemos a la presentación. A ver cómo está esto. Uy, pues vamos a tener que empezar desde el principio.
Aquí estamos. Bueno, pues habéis visto la importancia que tiene para nosotros los astrofísicos tanto los granos de polvo que hay en el espacio como las moléculas. Y cuando hablamos de complejidad química os vais a reír, porque claro, nosotros hemos detectado 200 moléculas en el espacio. Mi equipo ha detectado prácticamente el 30% de ellas, pero nos podemos sentir muy orgullosos de ello, pero son 200. Preguntar a cualquier químico cuántas moléculas orgánicas hay en la Tierra. Millones. Es decir, que lo que estamos nosotros estudiando es el principio. Necesitamos muchísima más información. Estamos en los albores de lo que es realmente la astroquímica. Y en este contexto, no voy a... Ay, que le da la vuelta a esto y va en la otra dirección. Perdonar. Las moléculas que detectamos son muy simples. La más grande que hemos detectado y capaz en verdaderamente dicho esto es esto, tiene 13 átomos. El ADN tiene millones de átomos. Un ácido, un aminoácido, pues puede tener 7, 8, pero puede llegar a tener hasta 30, como queramos, ¿no? Entonces, esta lista es simplemente para deciros que las moléculas que detectamos, a pesar de que son simplonas, algunas de ellas son fundamentales en los procesos prebióticos, como el cianuro de hidrógeno, tenemos monóxido de carbono. Para los curiosos y los que les guste el aspecto etnológico, tenemos etanol en el espacio, grandes cantidades de etanol, tenemos también metanol. Esta mañana he estado en Fuente Alvilla visitando con Juan Ramón y con Sonia la bodega Ardinista, y la verdad es que merece la pena ir y de verlo, y allí se te habla del etanol. Eso es química, y además química que podemos degustar. La química nuestra produce etanol, pero no creo que sea digamos, el volumen del espacio que tendríamos que ir con un vaso moviéndonos en el espacio para recoger un poquito de etanol serían años luz antes de que tuviéramos un culín de etanol en el vaso. Bueno, entonces, si yo os digo que las moléculas, que la materia es el estado, su estado normal, en el momento en que la temperatura baja de 2500 grados es molecular, creerme, en el momento en que la materia está a una temperatura inferior a 2500, 3000 grados, una buena parte de la materia se convierte en moléculas. Algunos habéis estado en mis charlas, creo que parte de mi familia ha estado varias veces. Si yo os digo que en el Sol hay agua, ¿me vais a creer? Es una pregunta que no es baladí, se la hago a mis estudiantes. Cuando llega un nuevo estudiante le digo, oye, ¿tú sabes si en el Sol hay agua? Y se ríen de ti, ¿no? Pues sí, hay agua. Hay agua en el Sol, pero no agua líquida, claro. Hay moléculas de agua en zonas muy peculiares, que son las manchas solares, donde la temperatura ha bajado a unos 3000 grados. Ahí se forma vapor de agua, se forma monóxido de carbono, se forma óxido de silicio y muchas otras especies moleculares. Esta es la molécula más compleja que hemos detectado en el espacio. Si nos vamos a la Tierra, que es el objeto, digamos, de estudio por excelencia, puesto que estamos aquí, pues habrá que intentar comprender qué es lo que ha pasado. Pues si miráis, toda la química de la vida ocurre entre unos cuantos cientos de metros, kilómetros de profundidad en el mar y unos 5 kilómetros de altura por encima del nivel de la Tierra. Por encima de 5 kilómetros es muy difícil tener condiciones adecuadas para la vida. Luego os enseñaré que realmente hay, bueno, es cierto que hay esporas que se detectan hasta 90 kilómetros de altura y son capaces de reproducir todavía las plantas de las cuales surgieron. Pero aquí lo que tenemos es algo realmente curioso y que yo creo que merece la pena porque hay que hacer la diferencia entre la química del espacio y la química de la Tierra es el tiempo. En la Tierra somos verdaderamente capaces de producir una química rapidísima. De hecho, para que os hagáis una idea, en el espacio voy a decir un número que todo el mundo entiende, 10.000. En el espacio, en el mejor de los casos, hay hasta 10.000 partículas por centímetro cúbico. En la Tierra hay 150 trillones de moléculas por centímetro cúbico. Cuando inhalamos, cuando respiramos, nos estamos metiendo todo esto de moléculas en los pulmones, de las cuales el 21% es oxígeno, el 77% nitrógeno, el 2% es vapor de agua. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? A los 5 segundos exhalamos, echamos CO2 y agua. ¿Qué ha ocurrido en esos 5 segundos? Esto.
la glucosa que tenemos en nuestras células, en nuestra sangre, etcétera, reaccionado con el oxígeno para producir energía. En nada. Somos capaces en nuestro cuerpo en 5 segundos de procesar la mayor parte de las moléculas de oxígeno que le hemos inyectado. Un motor de explosión hace lo mismo. Simplemente en vez de glucosa utiliza un carburante, lo mezcla con el oxígeno y produce CO2 y agua, más energía. Es exactamente el mismo proceso. Pero en la Tierra somos capaces de realmente hacer auténticas virguerías. Estas son moléculas que tenéis todos, habéis usado más de una vez. Si os fijáis, y es importante esto, todas tienen esta estructura, un anillo bencénico, que os decía que es la molécula más compleja que hemos sido capaces de identificar en el espacio, y cada una de ellas tiene una ramificación distinta. Producimos millones de toneladas al año de cada una de ellas, porque nuestros químicos son capaces de desarrollar una tecnología para producir estas moléculas que, gracias a Dios, existen, porque estas moléculas son la aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol. Si veis, todas parten de esto, en el cual cambiamos un hidrógeno por algo que tiene el efecto médico que queremos. El ácido fólico es lo mismo, es una molécula un poco más compleja, pero también tiene su anillo bencénico. Y todo esto se hace a una velocidad en cualquier laboratorio de química, en cualquier laboratorio industrial. La química es rapidísima. Podemos hacer auténticas virguerías como esta, que aquí evidentemente ninguno hemos tomado esta molécula nunca. Esta molécula tiene un benceno y una serie de ramas. Tiene un efecto médico impresionante. Producimos millones de toneladas al año. ¿Queréis saber lo que es? No tenemos problemas, podemos hacer la química que queramos. Podemos, y lo estáis viendo continuamente, los avances médicos que hay, se cambia, hay una nueva molécula que es capaz de hacer estos efectos en los cánceres, etcétera, etcétera. Todo eso es un avance continuo de los laboratorios, muchas veces académicos, que al final termina en la industria farmacéutica, pero los avances se hacen por científicos que están interesados en resolver un problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que en la Tierra la química es muy rápida. Para hacer lo mismo en el espacio, esto, mientras que esto se puede hacer a millones de moléculas por segundo, para hacer esto necesitamos 1 millón de años en el espacio. O sea, os dais cuenta que realmente estamos hablando de órdenes de magnitud completamente distintos. Pero es que esto que hacemos en el espacio es el principio de todo. Es que eso va a ser lo que esté en las nubes donde se están formando las estrellas. En los granos de polvo que van a formar los planetas están cubiertos de moléculas. De esas moléculas que son simplonas, pero que pueden dar lugar a una química inicial, es decir, las condiciones iniciales cuando se forma un planeta, puede estar determinada completamente por la composición química de los granos de polvo y del gas que existía en la nube donde se forma la estrella. Bueno, vamos a ir rápido. Aquí tenéis otros ejemplos, todas son moléculas muy interesantes, la nicotina, está la cafeína. Las podemos fabricar, ¿eh? Sin embargo, la química de la vida es algo mucho más complejo. No estamos hablando de 100, 200 átomos en una molécula, estamos hablando de millones de moléculas. Esto simplemente para la hora que haya preguntas, que podéis hacer las preguntas que queráis. La vida y la química, la vida es un proceso químico, pero de una naturaleza mucho más complicada que lo que podemos nosotros estudiar en el espacio. O sea, que probablemente nosotros podemos estudiar las condiciones iniciales y decir, hasta aquí llegamos, y luego hay procesos que todavía no comprendemos y que terminaremos comprendiendo con el tiempo a base de estudiar y de analizar no solamente nuestro planeta, sino otros planetas, e incluso planetas de fuera del sistema solar, llegaremos a comprender cómo esta maravilla pudo ocurrir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales cuando se forman los planetas? ¿Cuál es el papel que juegan las moléculas formadas en el espacio en la formación de otras especies moleculares que tengan implicaciones en la vida? Es uno de los objetivos de la astrofísica molecular. Y entonces, para nosotros, lo importante es la exploración y la observación como base del conocimiento científico. Tenemos que empezar por conocer nuestra Tierra, estudiarlo lo mejor que podamos, nuestro sistema solar. Ahí tenemos planetas que están al lado, solo es cuestión de ir a ellos. Y lo estamos haciendo, estamos enviando rovers a Marte para explorar, para ver si existe algún vestigio de vida debajo de la superficie de Marte, y estamos ya pensando en enviar sondas a otros mundos en nuestro sistema solar, más allá de Marte, en torno a Júpiter. Entonces, el problema de un gran planeta como Júpiter, que es que es un planeta gaseoso. No hay un sitio donde poner el pie. O si lo hay, está en el centro de Júpiter y la presión es tal
que vamos, no hay condiciones. Pero en torno a Júpiter hay 4 lunas del tamaño de la nuestra, son Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Todas ellas tienen una peculiaridad, están cubiertas de hielo y ahora sabemos que debajo del hielo hay un mar líquido. Entonces, explorar estos mundos, explorar cuál es lo que está ocurriendo debajo del hielo, qué es lo que se está filtrando muchas veces en estos objetos, se ve, vais a verlo aquí, esto es Europa, se ve el hielo perfectamente y fisuras en las cuales se ven materias de color mineral, esos son minerales, no se trata de nada exótico, no hay un pequeño hombre verde por ahí haciendo esto, es simplemente minerales del fondo que suben a la superficie, pero comprendiendo, estudiando esto, podremos comprender qué es lo que está pasando en ese objeto. Lo mismo se puede aplicar a Saturno y a sus lunas. Saturno es un objeto también gaseoso, pero tiene lunas muy interesantes, en particular una que se llama Titán, que tiene, ahí, mira, si algún día se nos acaba el petróleo, a ver si las compañías petroleras se animan. Titán es una atmósfera de metano. Todo Titán es metano. Todo. Es decir, que si pudiéramos tenerlo aquí al lado, sería una fuente inagotable de energía. Bueno, pues allí se dan las condiciones probablemente para una química verdaderamente interesante. Si Titán, en vez de estar tan lejos, hubiera estado a la posición de la Tierra, donde está la Tierra con respecto al Sol, la química hubiera sido muy diferente en Titán y probablemente estaríamos hablando de un objeto con una química muy próxima a la que tiene la Tierra. Y estos objetos no solamente se ven, estas estrellas, digamos, estos planetas, ya os he dicho que cada estrella tiene su cortejo planetario, que cada galaxia tiene 1 billón de estrellas, que cada galaxia además tiene las mismas manchas. Esto es otro objeto, la galaxia del sombrero, no es nuestra galaxia, es otra. Y veis las manchas. Y donde apuntemos, allá donde apuntemos nuestros telescopios, donde apuntemos nuestros radiotelescopios, vemos siempre lo mismo, las mismas moléculas, los mismos procesos químicos, los mismos procesos físicos. Es evidente que eso nos está sugiriendo que si seguimos progresando en el conocimiento y en el estudio de esos objetos, algún día entenderemos realmente qué es lo que pasó en nuestro propio planeta. Cuanto más objetos tengamos estudiados, más cerca estaremos de resolver el problema de la química primitiva en nuestro planeta. Entonces, todo se hace a través de la observación de moléculas. Realmente, si no observamos las moléculas, no comprendemos la evolución del universo. Y siempre que se hace una observación, que un astrofísico utiliza la observación de moléculas, obtiene la abundancia de la molécula, cuántas moléculas hay, la temperatura del gas, que es algo importante, es decir, ¿cómo pueden saber qué temperatura hay en ese objeto que está a 400 años luz? Pues podemos determinar que su temperatura es de 260 grados bajo cero con una gran precisión. Y podemos decir su densidad es de 1000 partículas por centímetro cúbico, o 2000, o 10.000, o 100.000. Tenemos la capacidad de hacerlo observando las moléculas. Y para eso pues hay que construir. Entonces las moléculas se detectan en todas las direcciones. Siempre vemos las mismas moléculas. Estamos hablando de una química universal. El universo va evolucionando químicamente, pero vamos viendo siempre lo mismo. Por lo tanto, es muy importante continuar con el estudio de la química del medio interestelar y circunestelar, porque ahí comprenderemos al final lo que ocurrió con nuestra propia Tierra. ¿Cuáles son nuestros ojos? Hombre, pues nuestros ojos son, como os he dicho, los radiotelescopios, en el caso de las moléculas, y siempre hago la misma broma, como al fin y al cabo los astrónomos somos muy sacrificados, pues ponemos los telescopios en los sitios más sufridos, en Hawái, en Pico Veleta, en los Alpes, pero no es porque seamos unos viciosos que nos queramos ir a observar a Hawái para luego irnos a la playa. Es que los telescopios tienen que estar cuanto más alto mejor. Y en Hawái es uno de los sitios donde están las mejores condiciones. Hawái y Chile. Hawái tiene montañas a 4.200 volcanes, a 4.200 metros de altura, donde algunos de nosotros, Juan Ramón, que ha hecho la presentación, y yo pues hemos estado observando. Te da unos dolores de cabeza, impresionante estar a 4.200 metros, si no eres un especialista, si no eres una persona que está acostumbrada a la altura, pues lo pasa muy mal. Estos son nuestros ojos, y si no podemos observar, porque la atmósfera es completamente espesa y no deja pasar la radiación a un determinado color, hemos sido capaces de construir satélites que nos van dando información de los distintos colores del universo, desde los rayos X al infrarrojo, a las ondas radio, a lo que sea. Hemos sido capaces de construir esos satélites, y aquí, ya sé que se está haciendo un poco largo, pero dejarme decir una cosa que es importante. Cuando oís en la televisión, se ha lanzado el satélite tal de la Agencia Espacial Europea o de la NASA. Un astrónomo, en el mejor de los casos, puede participar a lo largo de toda su vida
en un proyecto o dos espaciales. Desde que se empieza a concebir un proyecto espacial hasta que se pone en órbita el satélite pueden pasar 30 años. Y durante esos 30 años han trabajado miles de personas en el proyecto. Realmente es un desafío, es auténticamente algo que te lo juegas todo a un momento, el momento del lanzamiento. Si el satélite no funciona, si el lanzamiento no funciona, 30 años de esfuerzos se van a la porra. Y como esto es algo que vale caro, estamos hablando de objetos que valen 1.000 millones, 2.000 millones de euros, pues no es fácil construir otro. Es decir, hay que convencer de nuevo a los políticos de empezar de cero y eso no suele ser tan fácil. Entonces, todos se lo juegan a este momento y creo que es importante que entendáis que detrás del trabajo de los científicos y de los tecnólogos hay un esfuerzo humano, hay un desafío, hay una apuesta que algunas veces funciona y otras veces pues no. En este caso es un satélite que yo utilicé y que funcionó muy bien. Despegó como Dios manda, salió al espacio y fue el Infrared Space Telescope y unos años después pude participar, como ha dicho Juan Ramón, como Mission Scientist, como científico de la misión del satélite Herschel, que ha explorado el universo en el infrarrojo. Este es el satélite Herschel y mientras que antes veíamos, al mirar el cielo, veíamos manchas oscuras, cuando miramos en el infrarrojo, todo lo que era oscuro se vuelve brillante, porque estamos viendo la emisión de los pequeños granos de polvo en el infrarrojo. En el infrarrojo es donde emiten esos granos de polvo. Mirad qué maravillas, esos objetos que eran completamente negros, qué estructura filamentaria. Veis aquí cómo se enrollan los filamentos uno en torno a otro. Estamos viendo los procesos de formación estelar. Estamos aprendiendo realmente cómo se forman las estrellas y cuáles son los procesos que determinan la masa de la estrella. Aquí tenéis más imágenes, realmente es muy bonito. Y gracias a estos satélites hemos avanzado enormemente en nuestra comprensión de los procesos físico-químicos del espacio. Y ahora una pregunta. Os he dicho que cuando se forma un sistema planetario, pues hay un momento que es crucial, que es la formación de los planetas, y que para observarlo tendríamos que observarlo con moléculas, observando moléculas. Pero para ello sería necesario construir un radiotelescopio de 25 kilómetros de tamaño. No es posible. Pero sin embargo lo hemos hecho. Hemos construido un radiotelescopio de 20. ¿Cómo? Pues vais a verlo cómo. Este es el telescopio ALMA. El ALMA es ALMA Large Millimeter Array. Y lo que hacemos es poner muchas antenitas juntas, la vamos separando, y cuando hayamos separado y hemos llegado a la distancia que queremos, mezclamos todos los datos y construimos la imagen que hubiera visto un radiotelescopio de 20 kilómetros de diámetro. Y, aunque no lo creáis, yo he estado a 5.050 metros de altura, aquí me veis, ese soy yo, pero no puedo ocultar que estaba haciendo trampas. Esto que llevo ahí es la botella de oxígeno. Lo siento, o sea, uno cuando está a esas alturas realmente lo pasa mal. Entonces, los científicos, para que veáis que nos jugamos ahí el pellejo, vamos a sitios muy exóticos. El sitio es una maravilla, desde el punto de vista paisaje es impresionante, pero está a 5.000 metros de altura. Este sistema de antenas está funcionando y está proporcionando unos datos absolutamente maravillosos. Mirar un poquito este vídeo que dura un par de minutos, y ya estamos acabando, en el cual podéis ver, es una cámara fija en la que está tomando imágenes cada minuto. Estamos viendo la rotación de la Tierra, que aparentemente lo que ocurre es que parece que es el cielo el que rota. No, la que está girando es la Tierra. Estáis viendo ahí, y aquí estáis viendo las antenas, cómo se mueven al unísono, apuntan a una determinada dirección. Vais a ver flashes de vez en cuando, son los coches, esos son los coches de los ingenieros. Ha habido un problema, los ingenieros suben a reparar el tal. Ahí tenéis, habéis visto pasar una estrella fugaz por ahí. Ahora se ponen a bailar. Estas son nada más que 3, hay 50. Estas están muy juntitas. Y esto que estáis viendo, la Vía Láctea. Es una imagen real, no es una simulación. Eso es el centro de nuestra galaxia. Y también para que, simplemente como anécdota, esto es una imagen también real. Cuando se está en el hemisferio sur, en el hemisferio norte vemos muchas estrellas, pero no vemos estas cositas, lechosas. Vemos la Vía Láctea, también en el sur se ve la Vía Láctea. Estos son dos galaxias compañeras de la nuestra que solamente se ven desde el hemisferio sur, son las nubes de Magallanes. El primero que las vio fue Magallanes y llevan su nombre porque las describió. Hay dos objetos lechosos en el cielo que no se ven desde el norte. Entonces, esas son las nubes de Magallanes. Y bueno, pues esta es una imagen justamente obtenida con el telescopio ALMA. Esto es una imagen real de un disco protoplanetario. En el centro hay una estrella y estáis viendo
una serie de huecos, de anillos, con huequecitos. Esos huequecitos es por donde está pasando un planeta y se está llevando toda la materia con él. Esto estamos viendo la formación de los planetas. Por lo tanto, es realmente importante construir estos telescopios, construir la tecnología que está alrededor. Sus implicaciones va a tener en la ciencia de base, la ciencia básica, en el conocimiento del ser humano, pero va a tener también sus implicaciones en los desarrollos tecnológicos del futuro. Y vamos a pasar rápidamente, para acabar, porque no quiero que os aburráis. Os he dicho, yo como científico solamente puedo hacer estadística de lo que conozco. Y lo que conozco es que el caso de la vida se ha dado en un sitio, que es la Tierra. No sabemos más. Pero me gusta soñar, en función de lo que sé, de que sabemos que la química es la misma en todas las direcciones que miremos, y soñar que tal vez, igual que yo con mis hijos, cuando salía en verano, les decía, mirad el cielo, pues a lo mejor en una galaxia, en una estrella, alrededor de esa estrella hay un planeta y hay alguien con su familia mirando al cielo y diciendo, mirad, por allá arriba puede ser que haya alguien como nosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Lo que sí digo es que toda la información que tenemos es que los procesos físico-químicos en las zonas de formación de estrellas son los mismos, miremos donde miremos. Entonces, si en una estrella nueva hay un planeta que se forma a una distancia del Sol, de esa estrella, similar a la de la Tierra, es posible que se den los primeros. Pero también insisto que lo que nosotros la información que tenemos es sobre 200 moléculas, 300 moléculas en el mejor de los casos si hacemos un poco de imaginación. Es posible que a lo mejor la vida requiera de algo de mucha suerte, ¿quién sabe? O sea, que haya un proceso que pueda ocurrir o no. Entonces, no lo sabemos. Y la única manera de avanzar y darle una respuesta es seguir investigando. Doctor Cernicharo, Pepe, quería hacerte una pregunta. El otro día yo estuve ahí arriba explicando que el universo está en expansión, pero lo que tú nos has contado ahora es que además de expansión es un hervidero de moléculas ahí cociéndose, hirviendo y generando cosas, y eso la verdad es que resulta sorprendente. Y eso, te quiero felicitarte por lo bonita que ha sido la charla. Y quería hacerte una pregunta muy ingenua, y es que yo quiero ir a ver el baile ese de los telescopios de ALMA. ¿Qué necesito yo? ¿Qué tengo que hacer para ir a Atacama? Ya. ¿Se me oye? Sí. Digo que para ir a Atacama lo primero es coger un vuelo y largarse hasta Santiago de Chile, de Santiago de Chile hasta Antofagasta, y de Antofagasta en coche hasta San Pedro de Atacama, y estás a 3.000 metros, ya estás al lado de ALMA. Luego está cerrado, es decir, el acceso al observatorio hay que pedir permiso, pero lo conceden, es decir, hay visitas guiadas. Lo único que hay que tener en cuenta, insisto, es decir, no es baladí. O sea, si uno no está preparado físicamente, pasar de los 4.000 metros, incluso de los 3.500, empieza a ser delicado. Y llegar a los 5.000, o sea, no lo hagáis. O sea, o estáis bien preparados físicamente o lleváis un médico. Y bueno, le iba a hacer una pregunta un poquito más técnica. Cuando hablaba de la química de las moléculas, de lo rápido que somos capaces de llevar a cabo las reacciones aquí en la Tierra y de lo lentas que ocurren en el espacio interestelar, ¿es algo relacionado con la concentración de esas moléculas en...? Es algo relacionado con la densidad de partículas. La química, si os acordáis, si tenéis un poco de formación en el campo de la química, o si no, os intentáis acordar de cuando estudiasteis química en el bachillerato, la variación en el tiempo de una molécula es proporcional a la abundancia de las dos moléculas que intervienen, supongamos que son dos moléculas. Entonces va como el cuadrado de la densidad. Esa derivada con respecto al tiempo, es decir, la cantidad de moléculas que produzco por segundo depende de la densidad al cuadrado o de la densidad al cubo, dependiendo del tipo de reacciones que haya. Entonces, en el espacio tenemos 10 a la 4 partículas, a lo mejor 10 a la 5, y en la Tierra 10 a la 19. Pues la diferencia es enorme. Es por lo cual la química es lenta. Pero es una cosa interesante, debo deciros que una buena parte de las moléculas que hemos detectado en el espacio, y yo de eso me siento muy orgulloso, las hemos detectado sin que esas moléculas existieran en la Tierra. No se sabía que existían.
las hemos detectado a partir de nuestras observaciones. Hemos sido capaces de caracterizarlas completamente a partir de nuestros datos astronómicos con nuestros radiotelescopios. Y decir, esta serie de líneas, esta serie de emisoras que están emitiendo estas frecuencias, esto es 6 átomos de carbono y un hidrógeno. Y decírselo a un químico y decirte, anda, pues eso puede ser muy interesante, porque los procesos de combustión, esas moléculas se producen pero desaparecen inmediatamente. Son radicales. Y entonces se interesan y terminan haciéndolo en el laboratorio. Y terminan haciendo esos radicales que nosotros vemos en el cielo, en el espacio, y que no existen en la Tierra porque son muy reactivos, se llegan a producir en laboratorios especiales como los que estamos construyendo nosotros y los podemos caracterizar. Hemos detectado pues, una gran cantidad de moléculas que no se conocían en la Tierra. ¿Cómo saben a 4.500 millones de años que el Sol se va a apagar? Así, aunque sea una pregunta, quizás sea novato en esto y por eso... No, es una pregunta completamente razonable. Como os he dicho al principio, la gravedad lo que hace es tender a que la estrella colapse. Y lo único que hace que la estrella no colapse es la energía interna. Sabemos cuál es la energía que se libera en el proceso de fusión del hidrógeno. Y sabemos cuál es la masa del Sol. La masa del Sol la podemos determinar a partir de las leyes de Kepler y del movimiento de la Tierra y de los planetas en torno al Sol. Sabemos cuánta masa hay, cuántos átomos de hidrógeno hay. Y sabemos a qué velocidad tenemos que estar consumiéndolos para que la estrella solar, el Sol, se mantenga como es. Y eso nos da unos 9.000 millones de años. Sí, hombre, todas las estrellas de tipo solar sabemos, es muy difícil establecer la edad de una estrella en el cielo, pero sabemos que la mayor parte de los objetos tipo solar son objetos que tienen una vida, pues eso, de 4.000, 3.000 millones de años, es decir, que son objetos ya que llevan un cierto tiempo, aunque se están formando continuamente estrellas, ¿eh? Y la mayor parte de las estrellas que se forman son como el Sol. Pero sí que, claro, nosotros toda la teoría de la evolución estelar está basada en la observación de miles, de cientos de miles de estrellas, y las clasificamos y vemos cómo están evolucionando, y llegamos a decir, esta estrella y esta son similares, pero esta otra es por lo menos 100 millones de años más vieja. Eso lo podemos hacer. Entonces sabemos que el Sol le quedan, pues eso, 3.000 a 5.000 millones de años, son muchos. ¿Eh? Hemos recibido la noticia de que SpaceX ha lanzado un cohete, y bueno, mi pregunta va, usted como científico, ¿cómo cree que puede impactar ese tipo de desarrollos en el estudio del universo y demás? Hombre, si conseguimos disminuir el coste de las misiones espaciales, evidentemente tendremos más posibilidad de enviar más misiones, de tener instrumentos. Por ejemplo, si SpaceX es capaz de competir con NASA o con la Agencia Espacial Europea poniendo una gran cantidad de masa en el espacio, pues evidentemente eso va a ayudar. Lo que sí quisiera remarcar es que SpaceX no está haciendo nada de cero. Lo que está haciendo SpaceX es utilizar la información que ha podido obtener de NASA y de la Agencia Espacial Europea, de la investigación puramente académica y pública, que a mí me parece muy bien que termine pasando a la industria, claro que sí. Y SpaceX va a ser una revolución en muchísimos contextos y estará haciendo desarrollos ellos mismos. Pero la base de SpaceX es toda la investigación que se ha hecho antes. Entonces eso es importantísimo. Por eso insisto muchísimo que la investigación pública, la investigación de base, es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y al final, cosas que se han hecho en un laboratorio terminan en una industria farmacéutica o terminan en una industria espacial, pero eso es bueno, eso yo no lo veo ningún problema. Pero la base, o sea, el coste inicial de dar un salto, como ir a la Luna, eso inicialmente no lo podía hacer una empresa. Lo hizo un país, o dos países, Rusia y Estados Unidos, que se pusieron ahí uno contra otro a ver quién llegaba antes. Yo voy a contaros una anécdota. Toda la tecnología que tenemos hoy en día de ordenadores y de teléfonos es gracias a que los americanos eran incapaces de poner la misma masa en órbita que los rusos. Los rusos tenían mejores lanzadores y ponían más masa. Y entonces los rusos, como ponían más masa, les importaba 3 pepinos que su fuente de alimentación de tal componente pesara 20 kilos. Y los americanos tenían que rebajar la masa. ¿Y cómo lo hacen? Desarrollando toda la microelectrónica. Toda la microelectrónica, desarrollando procesadores. En vez de tener circuitería que es, digamos, semi-digital, semi-analógica, con relés y cosas de ese estilo, desarrollan los procesadores.
Y eso, fijaros, 40 años después, de 40, casi 50 ya, después de la llegada del hombre a la Luna, la revolución tecnológica que ha significado esa aventura y ese esfuerzo que hubo por conquistar el espacio. Es decir, que realmente la investigación que se hace a nivel académico termina teniendo siempre un enorme impacto en la sociedad. Si os hablo de cosas que han tenido, por ejemplo, los láseres, todo el mundo dice, un láser, todo el mundo va a su casa, pone el DVD y si lee un poco las instrucciones verá que hay un láser que está leyendo los agujeritos que tiene el DVD. Alguien se ha preguntado, ¿y eso de los láseres quién se le ocurrió? Pues a un señor que le dieron el premio Nobel, pero que estaba en su laboratorio y dijo, esto puede ocurrir, podemos hacer que haya una amplificación de la luz. Lo publicó, durante 10 años no pasó nada, todos los científicos dijimos, qué maravilla, le dieron el premio Nobel, y 20 años después alguien dijo, anda, ¿y esto? ¿Y si lo utilizamos para esto? Pues eso es continuamente toda la historia de la ciencia y toda la historia del desarrollo. Si se hace algo, si se invierte, termina repercutiendo en la sociedad, y positivamente. Yo, cuando ha estado explicando antes lo que sentía subir a 5.000 metros de altitud, yo lo que quería aportar aquí, por si ha oído hablar o tenía conocimiento de que un jesuita español, el padre José da Costa, en 1490, cuando fue al Perú y subió a los Andes a la misma altitud, una de las primeras descripciones del mal de altura, lo explicó en un libro además de una ligereza magnífica de lectura, y cómo en él explicaba exactamente esto que estaba contando, y decía, caramba, tenía tal congoja que me sentía morir. Me ha parecido entender que usted pues decía esto mismo, esta semejanza. Solo le quería hacer esta aportación, si alguien tiene... Muchas gracias. Y simplemente decirle que el padre, que no me acuerdo cómo has dicho que José se llama, da Costa, él lo hizo a pie, atravesó los Andes, sí, aguantó lo que pudo. Yo subí, me subieron en coche, estuve 2 horas y me bajaron en coche. O sea que no tengo nada de heroico, ¿eh? Exacto. Y era a un mismo nivel siempre. Subía ese nivel, sentía lo mismo, bajaba el nivel y cesaba súbitamente cuando las composiciones la topografía de los Andes gases, es impresionante. Hay una zona entre Bolivia, Chile y Perú que está a 5.000 metros de altura, es el altiplano boliviano, que forma parte también de Chile, de lo que son los Andes, y son de centenas de kilómetros a 5.000 metros. Y ahí se hace el transporte. Hoy en día hay autobuses que van por ahí, que suben arriba y bajan al otro lado y tienen un porrón de kilómetros a 5.000 metros de altura. Y que no lo hagas por la noche, porque si lo haces por la noche te tienes que llevar mantas porque te hielas, ¿eh? Muchas gracias. Sí, nosotros utilizamos en Atacama utilizamos generadores, pero hay que inyectar oxígeno enriquecido, hay que meter, para que se produzca la combustión, lo que hace es meter un poco más de presión en el oxígeno. De hecho, también es cierto que no somos tan heroicos ni tan, lanzados. En todos estos sitios hay cámaras presurizadas. O sea, en Atacama, para los astrónomos y para los ingenieros, cuando entras en los edificios, hay salas donde hay un poco más de cantidad de oxígeno. De forma que en vez de estar a 5.000, estás a 3.500, el equivalente. ¿Qué pasa? Que eso no es bueno. O sea, la presión a la que estás sometido no es la de 3.500, es la de 5.000. Lo único que has hecho es cambiar la composición del aire. Es decir, has aumentado un poquito la cantidad de oxígeno. Pero eso te permite estar ahí, te permite aguantar un poquito más. Y la verdad es que la experiencia como científico y como astrofísico, de haber tenido la oportunidad de ir a esos sitios que son auténticamente maravillosos, es, por un lado está la parte científica, el mejor instrumento del mundo, en el cual yo he tenido acceso a él, he podido utilizarlo, he colaborado en la construcción, he colaborado incluso en la fase hasta de negociaciones de España con el resto de los países para participar, he tenido una serie de oportunidades tremendas, pero lo que más me admira de ese proyecto no es lo que yo haya hecho, es lo que está saliendo ahora por parte de todos los científicos del mundo que están obteniendo unos resultados absolutamente espectaculares y que nos van a cambiar el conocimiento de muchas cosas. Dado que últimamente no dejan de salir noticias de planetas extrasolares que están a pocos años luz, a los que difícilmente llegaremos, los proyectos que usted lleva o la tecnología que estáis desarrollando ¿puede permitir que enfoquemos las antenas a esos nuevos sistemas y detectar partículas complejas? Sí. Es el objetivo de la astrofísica en los próximos 15-20 años, es caracterizar las atmósferas de todos esos planetas extrasolares que se están detectando. Ya se está haciendo.
Hay unos cuantos que sabemos que tienen metano, vapor de agua, CO2, son aquellos que están más cercanos. Se está construyendo por parte europea un telescopio de 40 metros, un telescopio óptico de 40 metros, por parte americana creo que es de 30 o 33 metros también. Es decir, que hay de nuevo una competición entre Europa y Estados Unidos a nivel de, digamos, de la tecnología de los grandes telescopios, con el objetivo casi único y exclusivo de estudiar los planetas extrasolares. Entonces, en 15, 20 años tendremos una información no sobre la vida ni cosas de ese estilo, ¿no? Lo único que vamos a saber es cómo son las atmósferas de esos planetas, qué cantidad de moléculas hay y qué tipo de moléculas hay en la atmósfera. Y eso nos puede dar pistas, pues, sobre qué tipo de química ha podido ocurrir en ese planeta. Dentro de muchos siglos probablemente tengamos tecnología capaz de detectar cosas mucho más complejas. Muchos siglos pueden ser 50, perdón, exagerado, muchos años, 50 años cuando tengamos nuevos instrumentos, pero por el momento hay 2 proyectos completamente dedicados al estudio de la composición química de las atmósferas de los planetas extrasolares.